Buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con la doctora Mónica Garmendia, que nos hablará de seguridad social. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta, las realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a la doctora. Bienvenida. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, realmente es un gusto para mí estar acá presente, como lo vengo haciendo hace varios años en el colegio público, colegio en el cual estoy matriculada y además estoy en la comisión de previsión social y recibimos todas las consultas que nos quieren hacer los matriculados. Así que bueno, muy contenta de estar compartiendo esta actividad con ustedes. Nosotros vamos a hablar hoy del derecho de la seguridad social y todo lo que implica y abarca el derecho de la seguridad social. Por supuesto que no todo, sino que es muy amplio. Sabemos que el derecho de la seguridad social es el derecho que, un derecho público que ampara las contingencias que pueden tener las personas desde su nacimiento o antes del nacimiento hasta la muerte. La protección que se les otorga por situaciones que pueden ocurrir o no en la vida de las personas. A ver, vamos a compartir unos PowerPoint que traje, este primero. Compartir, perfecto. Espera que, ahí está. Vamos a agrandar un poquito a ver si podemos. Vamos. Ahí está. Bueno, el derecho de la seguridad social, este material a los que están interesados se los podemos enviar. El concepto, ¿no? Implica todo un sistema que tiene que ver con los derechos, las técnicas, que el objeto es atender la satisfacción de las necesidades individuales derivadas de la producción de determinadas contingencias sociales, como habíamos visto, valoradas como socialmente protegidas. O sea, estas contingencias tienen que estar socialmente protegidas por las normas jurídicas. Este conjunto de normas y principios está destinado a las relaciones jurídicas entre los sujetos socialmente protegidos y el ente administrativo. Es decir, nosotros cuando hablamos quiénes son los que otorgan estas prestaciones, nos referimos, por ejemplo, a la Administración Nacional de la Seguridad Social, cuando nos referimos a las prestaciones que tienen que ver con la jubilación o con la pensión, pero también hay varios subsistemas que algunos vamos a enumerar, ¿no? Que otorgan beneficios y servicios derivados de las coberturas, de las consecuencias perjudiciales que pueden tener estas contingencias. Esta rama del derecho pertenece al derecho público. Es un derecho autónomo cuyas normas se deben a principios particulares. Nosotros tenemos normas particulares y además que están amparadas constitucionalmente. Después lo vamos a ver en el artículo 14 de la Constitución Nacional, además de las leyes que tenemos, como la ley 24241, que es la ley de previsión social, pero a su vez hay muchos subsistemas con distintas leyes que también vamos a numerar, aunque sea rápidamente. Tenemos este ordenamiento jurídico propio, porque es una rama autónoma, pero a su vez lo que tenemos también es justicia. La justicia nuestra, la rama del derecho de la seguridad social, es federal, y también tenemos los tribunales, por lo menos en Capital Federal, los 10 juzgados federales de la seguridad social y las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Entonces, como vemos, nosotros hemos logrado una autonomía, porque antes, hace muchos años, dependíamos del derecho laboral. Luego de la creación de la Cámara Federal de la Seguridad Social, hemos tenido fuero propio.
nos referimos a las contingencias que protege el derecho de la seguridad social, y son muchas las contingencias que están socialmente protegidas. Son riesgos y necesidades ciertos e inciertos que provocan un desequilibrio económico en el afectado por la disminución o pérdida de los ingresos o mayores erogaciones frente a hechos generados. Por ejemplo, una persona pierde su trabajo, estaba en relación de dependencia o es despedido sin causa, y entonces cobra el fondo de desempleo. O una persona se incapacita por una enfermedad, entonces puede solicitar la jubilación, el retiro por invalidez. Y así vemos como hay muchas contingencias que tienen que ver también con las asignaciones familiares, prenatal, para los trabajadores precarios, la AUH. Vemos como hay distintas contingencias que pueden aumentarse, estas contingencias en momentos de crisis, o como sucede en ese tiempo, en momentos de pandemia, ¿no? Donde vimos que el Ministerio de Desarrollo Social ha dado otro tipo de cobertura, la tarjeta alimentaria, y bueno, una serie de coberturas teniendo en cuenta los extremos que se han vivido por la precariedad que trajo el aislamiento con respecto a las relaciones de trabajo, y en ese caso se tuvo que ir a cubrir o a paliar un poco esa crisis, ¿no? Generada por el aislamiento. El objetivo de la seguridad social es la cobertura de las consecuencias perjudiciales de las contingencias sociales. ¿Y cuáles son las contingencias principales que protege la seguridad social? Es la vejez. La persona nace, se desarrolla y muere, y está protegida durante toda su vida por el sistema de la seguridad social. Cuando tomamos al adulto mayor, lo tomamos a partir de los 60 años. En nuestra legislación, una mujer se puede jubilar con 30 años de aporte a los 60 años. El hombre a los 65 años. Y si trabaja en relación de dependencia privada, puede extender a su voluntad la edad para jubilarse a los 70 años. Entonces estamos hablando que esta persona que ya no está capacitada para continuar con las tareas, salvo que algún otro tipo de tarea que sean menos complicadas en algunas actividades que pueda estar revisando, tiene la posibilidad, si cumple con todos los requisitos de la ley, de jubilarse y acceder al beneficio de jubilación. Después lo vamos a ver, ¿no? Qué tipos de beneficios hay, cuáles son las prestaciones que se otorgan. Entonces, el adulto mayor es una persona que está protegida por nuestra legislación y que se tiene la garantía constitucional y también el bloque de constitucionalidad que traen los tratados internacionales cuando protege al adulto mayor como persona humana, para dignificarlo, para respetarlo y para valorarlo. Puede ocurrir otras circunstancias, otras contingencias, no solo la vejez, sino también la invalidez. Es decir, aquellas personas que se encuentran trabajando en relación de dependencia o como autónomo haciendo aportes efectivos, puede incapacitarse, es decir, tener una enfermedad o haber sufrido un accidente que le ocasiona un 66 o más porcentaje de incapacidad. En ese caso, si reúne las condiciones de regularidad, que después vamos a ver cuáles son las regularidades requeridas por ley para acceder a este tipo de beneficio. Es decir, tiene que tener, independientemente de la edad, tiene que tener aportes suficientes para obtener una regularidad y las certificaciones, los certificados médicos, perdón, que acrediten que está incapacitado, que tiene una discapacidad de un 66%, y así solicitar este tipo de retiro transitorio,
tiene que ir a las comisiones médicas, primero de origen, a revisarse, y si le otorgan el grado de incapacidad en este dictamen médico, puede acceder a este tipo de prestación. Que sabemos que en nuestra ley primero es transitoria y después de 3 años se transforma en definitiva. El fallecimiento, cuando fallece la persona, su viuda o viudo tiene derecho como causa habiente a solicitar la pensión. También puede ser el hijo menor o discapacitado, el conviviente o la conviviente o el concubino. Estos son los derechos habientes que pueden solicitar la pensión. Esta puede ser directa cuando la persona estaba trabajando, el causante, y fallece en actividad. En ese caso, la viuda o el viudo puede solicitar la pensión, o sus hijos menores. Lo que trata la pensión es de proteger a la familia, teniendo en cuenta que el fallecimiento de la persona que trabaja le trae aparejada una disminución económica en su familia. Por lo tanto, esta contingencia es cubierta y la persona, el causante, al fallecer puede haber estado jubilado y en ese caso su viuda o sus hijos menores o discapacitados pueden cobrar la pensión derivada de la jubilación. Cuando hablamos de la seguridad social, estamos hablando de varios, podemos hablar de varios principios de la seguridad social, pero hay un principio que es fundamental, que es la universalidad. La universalidad porque todas las personas que viven en la República Argentina están amparados por el sistema de seguridad social. Este sistema se tiene que cumplir sin discriminación, no importa su nacionalidad, edad, raza, tipo de trabajo, monto de su ingreso, todos tienen derecho a la cobertura de su contingencia si viven en el territorio nacional y si tienen los requisitos para acceder a alguna de estas prestaciones. Es decir, se requiere que la persona que viva reúna los requisitos. Por ejemplo, un extranjero tiene 65 años y vive en el país hace 20 años, acredita que hace 20 años que vive en el país y no tiene aportes, puede acceder a la prestación del adulto mayor, universal del adulto mayor, la PUAM. Es decir, también por el hecho de vivir y de mantener y tener su domicilio, puede acceder a este tipo de prestación. Les doy un ejemplo. Una madre de hijos que tiene 60 hasta 64 meses, hasta 64 años y 11 meses, y no tiene los aportes suficientes, y tiene varios hijos, puedes pedir el reconocimiento por hijo de tareas de cuidado para poder acceder, utilizando la moratoria o los aportes que tiene en el sistema, acceder a un tipo de prestación de jubilación. Eso es para todas las mujeres que viven en nuestro territorio. Entonces, tanto trabajadores en relación de dependencia como trabajadores autónomos, monotributistas, servicio doméstico, la seguridad social ampara al hombre desde su nacimiento hasta su muerte y después de su muerte. Y antes de su nacimiento, por el prenatal, después por la UH, es decir, que ampara al trabajador. El principio de igualdad tiene que ver que este principio de universalidad, en tanto propone a los sujetos igual tratamiento en identidades y situaciones, evitando todo trato discriminatorio. Es decir, a todas personas que están en condiciones y que pueden probar los requisitos que se necesitan para obtener esta prestación, pueden hacerlo. La integralidad tiene que ver con que esa cobertura tiene que darse en forma integral, ser suficiente. Es para paliar los efectos provocados por la necesidad social, para protegerlos contra todas las contingencias.
Y el principio de inmediatez, que es uno de los principios que sostiene que la persona tiene que tener un acceso fácil a la administración para obtener estas prestaciones, que no sea tan burocrático de hacer millones de trámites, tiene que tener en forma rápida la cobertura de esa contingencia. Lamentablemente, hoy en día tenemos que a raíz de la pandemia hubo un aislamiento, que ya todos sabemos, es un hecho notorio, y que lamentablemente hemos sufrido, tanto las personas como los abogados expertos o que trabajan con previsión social, hemos sufrido una serie de problemas porque si bien se hablaba del expediente digital, nosotros teníamos algunos actos administrativos o peticiones administrativas que realizábamos al ANSES que eran a través del acto, no sé, me aparecen unas rayitas acá, no sé. No, Sí. lo está haciendo otra persona. Ah, bueno. Es decir, aquí hay una persona que está haciendo unas rayitas. No importa, mientras yo sigo hablando, así que no hay inconveniente. El tema fundamental es que hoy en día el principio de la inmediatez se vio un poco complicado por la adecuación que tuvo que hacer la plataforma virtual para poder presentarse los trámites totalmente virtuales. No se permitían todos los tipos de trámites. Por ejemplo, el retiro transitorio por invalidez tuvo problemas en el sentido de que como había que presentar una serie de pruebas médicas y demás, y de formularios, y además las comisiones médicas no revisaban a los enfermos o a las personas que querían solicitar este trámite, nos encontrábamos con un inconveniente que era imposible realizar solicitar esta petición de retiro por invalidez. Mucha gente tuvo que hacer amparos para poder evitar perder la regularidad que exige la ley para acceder a este tipo de beneficio. O sea que el inconveniente que tuvimos, que hasta hoy subsiste un poco, es el turno presencial, cuando tenemos que llevar mucha documentación. Y la virtualidad empezó a funcionar después de varios meses y hay cuestiones que todavía no se solucionaron, como el tema de los poderes. El fundamento jurídico que tenemos con respecto a la seguridad social es la Constitución Nacional en su artículo 14 bis. El artículo 14 bis ratifica la consagración de los derechos sociales. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, reza el artículo 14 bis. El Estado concede y abona estos beneficios. Tiene carácter integral e irrenunciable. Es decir, cuando hablamos de la integralidad y la irrenunciabilidad de estos derechos, en algunos casos, sí, la gente renunció a estos derechos, como el caso de los juicios ganados, que por la ley de reparación histórica aceptaron la propuesta de la reparación histórica y renunciaron a la liquidación del juicio completo. Cuando estábamos, después vamos a explicar un poco cuáles eran los índices que, no ahora, pero en la clase que corresponde vamos a hablar del tema de la movilidad y del tema de los índices que se aplican, que es un tema que sigue trayendo hoy en día mucho movimiento por parte no solo de la justicia de Capital Federal, sino también de las justicias federales de las provincias, donde hay muchos pronunciamientos con respecto al tema del empalme de las 3 leyes de movilidad que hemos tenido. Así que es un tema que está en proceso. Si estos beneficios de la seguridad social tienen el carácter de integral y irrenunciable y se debe dar cobertura amplia y total
de las contingencias, obligatoriedad de los particulares de ingresar a este sistema. Debe otorgar jubilaciones y pensiones móviles, dice el artículo. Y acá tenemos lo que venimos hablando de las leyes de movilidad, que esta no puede quedarse con el primer haber que calculó ANSES cuando se jubiló la persona, sino que esta jubilación o esta pensión que cobra el que es beneficiado con esta prestación tiene que ser periódicamente, tiene que haber un índice que actualice conforme las leyes de movilidad que reglamentan el artículo 32 de la 24241 para dar cumplimiento a esta manda constitucional que dice que las jubilaciones y pensiones tienen que ser móviles, tiene que mantener la sustentabilidad y ser proporcionales con el haber en actividad para que no se desprecie en el transcurso del tiempo. Es por eso que a partir del 2008 comienzan las leyes de movilidad previsional que reglamentan este artículo que referí, el artículo 32. Y esto es uno de los temas también por los cuales los abogados previsionalistas tenemos muchas consultas. La persona se jubila y inmediatamente dice, ay, bueno, pero este no es el haber que me hubiese correspondido. Claro, porque si se jubila por la ley común, que es la 24241, seguramente no va a cobrar el 82% móvil, como cobran algunas leyes especiales que tienen acordado por leyes y decretos que tienen que cobrar el 82% de un trabajador en actividad y de hecho lo cobran, ¿no? Como por ejemplo los mineros o como por ejemplo los docentes, bueno, entre otras. La persona que se jubila por la ley general, que es la 24241, no va a obtener un porcentaje de sustitución con el haber de actividad, más o menos estamos hablando que no llega ni al 60%, con lo cual hay muchos, se ha creado una litigiosidad de hace mucho tiempo por el tema de que no se actualizan conforme al tipo de aportes que realiza la persona durante su vida activa. Hablando del bloque de constitucionalidad, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que dice que los tratados con las otras naciones dan una jerarquía superior a las leyes, incorpora acá este bloque y es fundamental todos los tratados en donde la Argentina es parte. Por ejemplo, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, a los derechos económicos, sociales y culturales, el famoso DESCA, indispensable para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene derecho a la seguridad social que lo protege contra las consecuencias de la desocupación, vejez e incapacidad. Es importante y también es ley para la Argentina la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas, de los adultos mayores. Estudios antes de la pandemia había muchos estudios que establecían la progresividad que había en el sentido de que el aumento o el envejecimiento global de la población. Se hacían muchos estudios al respecto y una de las cuestiones debatidas en congresos era cómo se iba a financiar el sistema de la seguridad social, los países, cómo lo iban a financiar, teniendo en cuenta el envejecimiento global de la población y especialmente más longevas eran las mujeres que los varones. En ese caso, ¿cómo iba a haber? Había hasta en una familia 2 generaciones de gente que estaba jubilada. En ese caso siempre se hacían estudios de ver cómo se iba a financiar el sistema, si el sistema era contributivo, financiado por los propios interesados, y si el sistema iba a ser asistencial, teniendo en cuenta si iba a haber o no iba a haber trabajo. Y había un estudio que siempre llamaba la atención, que era que para el 2040 en América Latina y el Caribe iba a haber más personas adultas más adultos mayores
que niños. Pero esto se fue modificando, o por lo menos está en proceso, la modificación o el nuevo estudio que se va a tener que hacer a estos estudios demográficos para saber qué impacto va a dejar la pandemia, o sea, estudios post pandemia en los adultos mayores. Hemos visto que cuando empezó el tema de la pandemia por el COVID, atacó mucho a los adultos mayores, incluso en Europa. Hemos visto cómo había muchos adultos que fallecían en geriátricos y en casas de retiros de adultos, que es uno de los temas que también se tienen que reglamentar para, si hay tantos tratados que tratan el derecho y la dignidad y el derecho humano y la dignidad de los adultos mayores, esto creo que se va a tener que rever y está también en proceso, se está estudiando, los organismos nacionales internacionales, perdón, están estudiando este tema, así que está en desarrollo. Proteger y asegurar el reconocimiento de todos los derechos y el goce del ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas mayores a fin de la inclusión, integración y participación en la sociedad. Bueno, este tratado de los derechos humanos del adulto mayor, bueno, sabemos que adulto mayor ya sabemos, el piso está entre los 60 y 65, no hasta los 65, sino hasta que vivan, ¿no? Por supuesto. Y lo que se pretende es un envejecimiento activo y saludable, una valoración de la persona mayor, el papel en la sociedad y la contribución de desarrollo, la dignidad, independencia y protagonismo, autonomía del adulto mayor, la igualdad y la no discriminación, la participación, integración, inclusión plena y efectiva de la sociedad, la autorrealización, la equidad e igualdad de género y la responsabilidad del Estado y participación de la familia. También se pide para la protección del adulto mayor, que lo estudia no solo la seguridad social, sino que lo estudia transversalmente muchas ciencias. Y en este momento, como les estaba comentando, está en desarrollo todo un nuevo estudio con respecto al adulto mayor y las consecuencias post pandemia. Entonces, hay otras subsistemas que nosotros estamos trabajando. No solamente la previsión social, como vamos a ver particularmente en estas charlas, sino que también hay otras cuestiones como las obras sociales, la ley 23662 y me refiero así someramente, ¿no? El carácter contributivo que tienen las obras sociales, que es financiado con los aportes monetarios de los propios interesados, aportes de trabajadores en relación de dependencia y empleadores, aportes de jubilados y beneficiarios de prestaciones no contributivas, aportes también de los monotributistas y autónomos, y bueno, sabemos que la obra social que tiene el jubilado, salvo que opte por otra obra social, es que esté dentro del nomenclador de las obras sociales, es PAMI. Bueno, cuando nos referimos al derecho público es porque el particular, la persona humana que puede sufrir estas contingencias, va a hacer sus reclamos, hablando de previsión social, y las prestaciones que otorga la previsión social. ANSES es el organismo administrativo, que es la Administración Nacional de Seguridad Social. Fue creada por el decreto 274 del año 91, fue antes de la ley 24241, ya fue creada. Antes estaban los institutos, las cajas, ¿no? Pero eso ya es historia antigua, no voy a ir tan lejos. Y fue ratificada por la ley 24241, es decir, ANSES es el organismo, la administración, pero a su vez tiene las unidades de atención, que son las UDAI, donde cada peticionante puede ir a la UDAI más cerca de su domicilio a efectuar el trámite, o por lo menos podía ir. Ahora lo tiene que solicitar un turno
y si no, hacerlo en forma virtual, como estuvimos hablando. ¿Cómo se financia el ANSES? El ANSES, la administración se financia por los aportes de los empleados en relación de dependencia, por las contribuciones de los empleadores, participa el Estado a través de rentas generales y también impuestos que están específicamente como el del cigarrillo, el combustible, juegos de azar y otros impuestos que se dan para poder financiar. Uno de los temas que se habla siempre es el tema de cómo se financian y si, ya que tiene autonomía financiera, cuánto tiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero es un tema bastante complicado de saber, en el sentido de que cuando se tienen que realizar algún otro tipo de prestaciones o pagar algún tipo de prestaciones, bueno, se usa los fondos que existen en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando hablamos del sistema integrado de previsión social, a ver, ¿qué otorga? ¿Qué beneficios otorga? Bueno, otorga distintos beneficios. Uno de los beneficios es la PBU, la PC y PAP. Cambió, antes se llamaba en la ley anterior la jubilación ordinaria, ¿no? Era lo que daba la ley anterior al año 94, de la entrada en vigencia de la 24.241, daba la jubilación ordinaria cuando la persona reunía los requisitos para acceder a alguna prestación, que era la edad y los años de aportes y servicios. Pero con la 24.241 cambia el concepto de cómo se integra o cómo se liquida un beneficio previsional, y se habla de la PBU, que es la Prestación Básica Universal, que para tener esta tienen que tener 30 años de aportes en el sistema. La prestación compensatoria, que es los 10 años, 120 meses que se buscan en el sistema como aportes para establecer cuál es, digamos, después lo vamos a ver en cada prestación, cuando veamos la clase que viene, cómo se liquida el beneficio, vamos a ver específicamente qué dice la ley 24.241. Y la PAP es la prestación adicional por permanencia, que son los años posteriores al 15 del 94, al 15 de julio del 94, que están en el sistema, hasta ahora se paga esta prestación. Estos tres integran el cómputo del haber. Vamos a ver que en una liquidación de un beneficio que fue solicitado por la ley 24.241, vamos a ver cómo cuando se liquida este beneficio, se le hace el cálculo de primer haber y establece cuáles son los aportes que tenía, la cantidad de años de aporte que tiene los 30 para establecer la PBU, y cuál es el valor que tiene la PBU actualmente. Creo que el valor de la PBU, no quiero mentirles, pero es algo de 11.858. Este es el valor de la PBU hoy. La PC tiene que ver con los 10 años de aportes antes del 7 del 94, y la PAP los posteriores. Esto es lo que conforma la liquidación del primer haber. Tiene importancia para la persona que se jubila, porque si estaba en actividad, él ganaba un determinado dinero y cuando se jubila pasa a ganar otro porcentaje, ¿no? Así que ya muchas veces cuando nos consultan nos dicen, yo estoy en actividad, si me jubilo hoy, ¿cuánto voy a ganar? Bueno, ahí vamos a tener que utilizar los programas de cálculo y la certificación de servicios que le otorga el empleador para hacerle este cálculo de cuántos años va a ganar, cuánto va a ganar de jubilación.
el tema es que si está intimado por el empleador para jubilarse y ya tiene el plazo, la edad, va a tener que iniciar su trámite de jubilación independientemente de lo que gane. O sea, por el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, puede ser intimado a los 60 años la mujer o 65 el hombre, pero puede optar por la modificación que hubo de este artículo, si está en relación de dependencia, a quedarse trabajando hasta cumplir los 70 años. Esto es una de las cuestiones de muchas consultas actualmente, especialmente por el tema de la gente que está aislada en sus casas por la edad o por alguna enfermedad, que teniendo los años, los empleadores le solicitan y mandan la carta documento o la notificación para que inicien su trámite de jubilación. La persona puede optar por quedarse hasta los 70, pero va a tener que concurrir al trabajo. Les digo que esto es uno de los trámites de las consultas de hoy en día y de más estudio con respecto a la rama del derecho laboral, ¿no? Que cómo se desvincula un empleador o qué derecho tiene el empleado a permanecer en el trabajo o a no ir a trabajar porque tiene alguna enfermedad preexistente y por el tema del aislamiento y por el tema del DISPO, prefiere o trabaja en sus casas. Ocurre también en la administración, el tema del teletrabajo. Está ocurriendo que muchos empleados están trabajando en sus casas o no trabajan todos los días en forma presencial. Tiene que ver con una modificación que también son temas que están en desarrollo, teniendo en cuenta que el tema del COVID no está dentro del baremo médico, por lo tanto no sabemos qué tipo de incapacidad puede llegar a tener en el caso de las personas que lo han sufrido. Son temas que están en desarrollo y que nosotros estamos atentos como abogados para poder asesorar a nuestros clientes, pero también saber cómo se puede proteger o qué situación jurídica tienen con respecto a estos temas novedosos. Bueno, cuando el CIPA también otorga las leyes, la 18037 y la 18038, que es la de autónomos, y la 18037 en relación de dependencia, son leyes que estaban vigentes antes de la entrada de la 24241, allá por el año 93. Entonces, es muy probable que hoy en día queden pensiones de gente que se jubiló con la 1837, pero se jubila, se pensiona con esos aportes de esa ley, pero con la en vigencia de la pensión de la 24241, porque cronológicamente ya no es raro que sucedan casos, o que queden, mejor dicho, casos que puedan acceder a este tipo de jubilación porque es anterior al año 93, al 7 del 93, entonces estamos hablando de jubilaciones que han pasado muchos años. Con respecto a la prestación por edad avanzada, esta prestación quedó en nuestro sistema para aquellas personas que teniendo 70 años de edad, habiendo cumplido 70 años de edad, no reunían la cantidad de aportes necesarios para obtener una jubilación ordinaria. En ese caso, quedaba como un resabio de aquellas personas que habían venido al país como inmigrantes o habían entrado al país y no podían juntar nunca la cantidad de años de aportes que le exigían las leyes comunes, entonces se les otorgaba, en el caso de tener 70 años, 10 años de aporte, pero con una regularidad muy específica que tenían que tener 8 años dentro de los últimos 5. Es una prestación, ha quedado un poco en desuso porque justo necesitaban esa regularidad, haber cesado y tener esa regularidad, independientemente de la edad del cese, pero de los 8 años tendrían que, 5 años dentro de los últimos 8. Además que no se transmite por pensión, entonces es una prestación que la persona, cuando salieron las moratorias de autónomos que permitían regularizar,
tanto las primeras moratorias, la 24.476, la gente regularizaba por moratoria y se jubilaba. Entonces, un poco que cayó en desuso, salvo casos excepcionales. La prestación por fallecimiento, la pensión, ya habíamos hablado que era cuando el causante podía fallecer estando jubilado o en actividad. Si estaba jubilado, obtenía su pensión derivada de esa jubilación los derechohabientes. Si estaba en actividad, tenía que tener una regularidad, que después nos vamos a fijar específicamente cuál es la regularidad que tenían, es decir, la regularidad perfecta, que la persona tenga 30 años y, por ejemplo, fallece, tenía 30 años, por más que estuviese cesado y hacía años que no trabajara, podía acceder su viuda, su viudo, sus hijos a la pensión. En el caso de no ser así, hay un decreto, que es el 460/99, que establece que tiene que tener 15 años de aporte dentro del sistema. La vida útil de una persona se toma de los 18 años hasta su muerte. En ese caso, esos 15 años podía llegar a ser aportante regular si tenía un año dentro de los últimos 5, o aportante irregular con derecho si tenía 6 meses dentro de los últimos 5 años. Así, si se daba esta regularidad, podía acceder al beneficio de pensión sus causavientes. Con respecto al retiro por invalidez, el retiro por invalidez es, ya habíamos adelantado un poquito este tema, que es cuando la persona estando en actividad sufre una incapacidad laborativa o una enfermedad, un accidente, que los médicos establecen que es un 66%. Si esto puede ser comprobado en las comisiones médicas, donde tiene que ir a revisarse para ver si por medio de un dictamen de la comisión médica de origen establece cuál es el grado de incapacidad y le dan 66 o más, como establece el artículo 49 de la 24.241, puede acceder a tener este retiro por invalidez. En el caso de que no le den la incapacidad, es decir, no le dan el 66%, pero le dan, supongamos, que los médicos de la comisión le dan un 50%. Bueno, nosotros consideramos que hay que impugnar. ¿Cómo vamos a impugnar? Impugnando ese dictamen, y en 5 días vamos a pedir que lo revise o que dictamine nuevamente la Comisión Médica Central. La Comisión Médica Central puede revisar o no al trabajador y en ese caso va a establecer un nuevo dictamen. Ese dictamen, si le otorgan el 66%, perfecto, porque va a obtener el beneficio de retiro por invalidez. Si no le otorgan el 66% y se mantiene en el 50 y pico o menos, que también ocurre que dan menos incapacidad, en ese caso vamos a tener que llevar un escrito a la Cámara Federal de Seguridad Social impugnando ese dictamen y solicitando que lo revisen los médicos forenses que sean especialistas en las dolencias que tiene el trabajador. Bueno, eso después lo vamos a ver cuando veamos los escritos que podemos hacer, qué tipo de escritos, ¿no? Y qué tipo de impugnación. Cuando hablamos del importe de las jubilaciones, independientemente del primer haber del jubilado, cómo determinan la PBU, la PC y la PAP de la 24.241, y cuál es el haber que va a estar en ese cálculo del primer haber que realizan como liquidación del beneficio, cuando va a cobrar la jubilación, la ley establece cuáles son los mínimos y las máximas de ley, que se determinan por la ley de movilidad. Es decir, este mes de septiembre sabemos que impactó la ley de movilidad, la última, y estableció cuáles son los nuevos importes. A ver si los tengo por acá, sí. El mínimo, la jubilación mínima
es de 25.922. Esa es ahora la mínima de septiembre. Y el máximo que puede estar cobrando una persona es 174.433 pesos. La asignación es de 5.000 pesos. Y la ley de movilidad trajo aparejado en lo que va del año un 36,2%. Este mes hubo un aumento del 12,39% en los saberes, en todos los saberes. El mes pasado se dio unos bonos para compensar. Después vamos a hablar, cuando hablemos de la movilidad y cómo fue que funcionó la movilidad y qué reclamos hay respecto de esta ley y cuáles son los últimos fallos, por lo menos los vamos a enumerar para que ustedes como abogados, por supuesto que después estudien, profundicen, ¿no? Entonces, ninguna persona puede cobrar máximo, el máximo de ley, es decir, que está topeado. Si nosotros queremos y queremos hacer un reclamo por recálculo del haber y por la aplicación de la movilidad, vamos a tener que hacer un estudio, un cálculo de sentencia de los que hay en el mercado, ¿no? De los previsionalistas, para establecer cuánto ganaría con un juicio esa persona y si es viable que le hagamos el juicio o no. Por eso cuando hablamos de las tasas de sustitución y tasa de reemplazo, para que no se desprecie, que no quede depreciado el haber jubilatorio, sino que la persona que ha trabajado y que ha aportado en el sistema pueda cobrar. Bueno, vamos a ver qué hora es para después darle paso a las preguntas. No, tenemos tiempo, tenemos tiempo. La ley 24.241, como habíamos dicho, fue creada y se implementó y empezó a regir en el año 1994. Se estableció un sistema de reparto público, ya teníamos nosotros con las anteriores leyes, la 18.037, la 18.036 y la 18.039, teníamos un sistema de reparto público. Estamos hablando de un derecho público, donde el Estado era una de las partes, a través de las cajas, a través de los institutos y desde la creación del ANSES, el ANSES como la persona que íbamos a solicitarle alguna de las prestaciones que amparan estas contingencias. El sistema de reparto público, pero también se creó por esta ley, ustedes se acordarán, un sistema privado de capitalización, que son las AFJP. Dentro de este sistema se podía optar por una renta vitalicia. Las AFJP se pagaba de una determinada manera, que había eran empresas que pagaban las prestaciones cuando la gente lo solicitaba, y dentro de este sistema, si obtenías algún tipo de beneficio como un retiro por invalidez o una pensión, fundamentalmente se pagaban a través de una renta vitalicia y la persona, beneficiario de esta prestación, acordaba con la compañía de seguro de vida. Es decir, esto es lo que trajo aparejado allá por los años 94, toda una novedad, porque salíamos de un sistema público de las cajas, y que bueno, ya se había creado el ANSES, salíamos y entrábamos en un sistema de capitalización. Todas las personas pasábamos a estar de oficio al sistema de capitalización. Si uno quería volver al sistema de reparto, tuvo la posibilidad de hacer una opción hasta un determinado tiempo, si no quedaba encriptado en la capitalización. Fue un sistema bastante engorroso para los que trabajamos en previsión social en esa época, que teníamos que andar por todas las FJP del microcentro, en el caso, por ejemplo, mío, que ejerzo acá, ejercía en esa época en Capital solamente, teníamos que andar por todo el microcentro y después de muchas horas de espera, cuando llegábamos a que nos atendieran, decían, no hay sistema. Y así estuvimos 14 años con una burocracia
donde el principio de inmediatez que estuvimos hablando al principio de esta charla no servía para nada, porque era engorroso la burocracia que existía de que se tenía que probar cada servicio en cada empresa a través de una verificación, y si hoy quieren hacer todo electrónico, en ese momento, si la persona había trabajado en muchas empresas, tenían fojas y fojas y fojas y fojas de verificaciones que en realidad era muy sencillo ver el sistema, lo que tenían, o que la empresa estuviera en actividad y probarla sin tanta verificación de hojas, servicio, papel. Se transformó muy burocrática. Pero fue tan engorroso, realmente complicado. Y el tema de las rentas vitalicias, los empleados de las compañías de seguro de vida informaban a la gente como si estuvieran en un negocio comercial, que su jubilación iba a dar una rentabilidad tan grande que realmente uno como profesional, yo como profesional realmente no entendía. Digo, bueno, tantos números no entiendo, no soy especialista en números para poder asesorar o colaborar con ese asesoramiento. Bueno, todo esto concluyó cuando se dictó la ley 26425. Esta ley eliminó el régimen de capitalización y solo quedó el sistema previsional público, o sea que volvieron todos los que estaban en capitalización o jubilados por las AFJP, volvieron al sistema de reparto con los mismos derechos, ¿no? Se unificó el sistema integral de jubilaciones y pensiones, el régimen público de reparto garantizó a los jubilados y pensionados del régimen de la capitalización la misma cobertura, en cumplimiento del mandato del artículo 14 bis. O sea, se eliminó el régimen de capitalización y se continuó con el sistema de reparto, el que teníamos antes, y bueno, salvo estos 14 años que anduvimos deambulando por todas las AFJP sin lograr mayores logros, volvimos al sistema de reparto. El artículo 5 de esta ley, es decir, el artículo 5 de esta ley, la 26425, estableció que todos volvían, menos las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias se siguen abonando mediante la compañía de seguro de retiro, y esto quedó, lamentablemente, para todas aquellas personas que se quejan porque cobran una renta vitalicia, quedó así, no tuvo solución de volverse al sistema. Son como unos jubilados de segunda o pensionados de segunda serían, ¿no? Porque no les reconocieron el volver. Sí se le reconoce a través de un juicio de reajuste, se le puede reconocer por lo que pagó en el Estado, se le puede reconocer un incremento del haber. Pero el problema subsiste hasta el día de hoy. Todos los activos que tenían los de capitalización fueron transferidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado por el decreto 897 del 2007. O sea, como vimos, ANSES goza de esta autonomía, de que tiene su autonomía financiera y económico, y bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tendría que haber un estudio bien que se publique para saber qué realmente quedó, qué hay y cómo está ese fondo, ¿no? Yo desconozco, por lo menos no los puedo ayudar en estas charlas. Vamos a ver si en algún momento obtengo alguna información. Bueno, cuando hablamos de los subsistemas, estamos hablando, los subsistemas de seguridad social, estamos hablando no solo del sistema de previsión, sino también de otros, que ustedes conocen, ¿no? Yo los voy a enumerar pero tengo que decirlos. El prenatal, por ejemplo, es el embarazo de 12 semanas o más. Para los trabajadores registrados cobran el prenatal. La maternidad también, el trabajador registrado en reemplazo de sueldos por 90 días de licencia de maternidad. El embarazo para la protección social cobra mensual del embarazo de las 12 semanas de gestación hasta el nacimiento o interrupción. Bueno, también se paga la asignación por nacimiento o adopción para los trabajadores en relación de dependencia, los hijos para los jubilados, pensionados, monotributistas, autónomos,
relación de dependencia por hijo hasta 18 años o discapacitado, también se paga por hijo. Una de las que vemos que se cobra y también a veces es muy bienvenida y a veces muy criticada es la asignación universal por hijo, la UH, ¿no? Que también tiene unas consecuencias que después vamos a ver. El haber cobrado una mujer una UH tiene su beneficio para cuando por tareas de cuidado quiere hacer valer a este hijo que tuvo, que cobró el UH por lo menos por 12 meses para que le reconozcan junto con la moratoria y acceder a un beneficio previsional. Para trabajadores informales es la UH, servicio doméstico y desempleados hasta que el hijo cumpla 18 años. Bueno, después tenemos ayuda escolar anual, asignación familiar por matrimonio, asignación familiar por cónyuge. Esto ustedes lo pueden ver tranquilamente también en la página de ANSES, ¿no? Esto lo pueden ver en la página de ANSES tranquilamente. Bueno, la ley 24.257 es la ley de riesgo de trabajo, ¿no? Que también es otro de los subsistemas. Esto, por supuesto, que merece un estudio pormenorizado. Yo también estoy en la Asociación de Argentina de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, que va a haber un congreso ahora en octubre. Y esta ley de riesgos de trabajo es una ley que, bueno, requiere jornadas enteras, ¿no? Pero también el riesgo laboral trae sus peligros y el trabajador, de acuerdo a la actividad que realiza, puede provocarle accidentes o cualquier tipo de siniestros, daños físicos, heridas. Y bueno, está cubierto por la ley de riesgo de trabajo. El trabajador, por supuesto, registrado, ¿no? Y la cuota mensual está a cargo del empleador y lo recauda la AFIP. Esto es solamente para enumerar. La ley, la 2403, la 24013, es una ley de seguro de desempleo. Y esta también tiene una incidencia en el derecho previsional, porque los trabajadores en relación de dependencia que son despedidos sin justa causa o por causas externas, con más de 6 meses de antigüedad, se les otorga este beneficio que va desde 2 meses hasta 12 meses según los ingresos y los años trabajados. Se financia mediante el Fondo Nacional de Desempleo y la contribución es patronal. Muchas veces nosotros cuando vamos a ver cuál es la historia previsional del trabajador, es decir, los años que trabajó, vemos que por ahí está, que se interrumpe, que deja o cesa en un trabajo, y nosotros nos tenemos que fijar si ha cobrado el seguro de desempleo, porque esos años que cobra del fondo de desempleo le sirve para aportes a la persona. Y es importante que nosotros cuando leamos la historia previsional podamos ver lo que se llama la sábana de aportes, qué tipo de aportes tuvo, si fue en relación de dependencia, si fue como autónomos, si cobró fondos de desempleo. Incluso eso nos sirve a nosotros para saber la cantidad de años de aporte que tiene, cuánto le está faltando, si podemos utilizar esos años, más el exceso de edad que puede llegar a tener a fin de procurarle el cobro de alguna prestación. El jubilado, supongamos que el jubilado continúa trabajando, se jubila y continúa trabajando. Después de obtener el beneficio de su jubilación, el aporte va directamente al Fondo Nacional de Desempleo. Y ya dije que el que percibe el desempleo lo puede usar como aportes con servicios. Bueno, hasta acá vimos todos estos temas que están dentro de los temas que me pasaron para el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a ver si vimos la otra. Aguárdenme un segundo. Bueno, vamos a compartir nuevamente.
Y voy a ver, ahí está. Sí, ahora sí, ahí está. Bueno, ya hablamos entonces para aquellos que vamos a hacer un pequeñísimo, un pequeñísimo resumen. Hablamos de la seguridad, para los que vinieron tarde, se conectaron tarde. La seguridad social es un derecho humano fundamental de naturaleza social. Es un conjunto de normas, instrumentos mediante los cuales la sociedad organiza la atención y la cobertura de acontecimientos que pueden afectar a cada uno de los integrantes. Vimos los principios que era la universalidad, acá la solidaridad, la integralidad, la progresividad. Y cuando hablamos de las prestaciones, y acá entramos en la parte, ya en la recta final, las prestaciones es el derecho que le asiste a todas personas de acceder a algún tipo de beneficio, alguna prestación de las que otorga el Estado en el caso de necesidad, enfermedad, accidente de trabajo o desempleo, como hemos visto, ¿no? La protección que tiene de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, las asignaciones por hijos, el fondo de desempleo, la obra social, hemos visto todos los subsistemas, hemos visto todos, no, hemos enumerado algunos. Requisitos de las prestaciones, bueno, ya hablamos, el hombre, la mujer 60 años y el hombre 65, y 70 si trabaja en relación de dependencia y opta por quedarse en virtud de la modificación del artículo 272 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los aportes que tiene que tener en el sistema, o aportes puede ser combinados, ¿no? Puede ser con alguna caja provincial, son 30 años o más. Y vimos que la 24241 otorgaba la PBU, la PC y la PAP. La edad avanzada, y también para la vejez tiene una cobertura, que no lo hemos hablado, lo hablamos ahora, que es la PUAN. Sí lo hemos nombrado, pero es la pensión universal del adulto mayor, que tiene que tener 65 años la persona, sea hombre o mujer. Y estos 65 años tienen que ver con personas que no reúnen la condición del requisito de los 30 años de aporte. Entonces no tienen los 30 años de aporte, pero tienen esta edad, entonces pueden solicitar la pensión universal del adulto mayor. Es una pensión asistencial que lo paga Rentas Generales, es una pensión que se ha creado el artículo 13 de la ley que se creó para proteger a la persona que no se ampliaron las moratorias, pero sí se creó este beneficio. Es un beneficio asistencial que no da derecho a pensión, es vitalicio, y el argentino que vive en nuestro país lo cobra, y el extranjero tiene que acreditar, si es naturalizado, 10 años que está viviendo en el país, y si es extranjero y no está naturalizado, 20 años, pero para cobrarlo tiene que mantenerse en el país viviendo, es decir, que no se puede trasladar, irse a otro país porque dejaría de cobrarlo porque es un subsidio, y además de todo, dije que no era vitalicio, no da derecho a pensión, no se puede transferir, y además la persona que lo cobra tiene que pasar por una evaluación socioeconómica, es decir, que este tipo de beneficio, al igual que las moratorias, tienen que pasar por una evaluación socioeconómica que establece, que ya ANSES, cuando uno va a iniciar el trámite, ya sabe si pasa o no pasa la evaluación socioeconómica. Si no pasa es porque tiene bienes que superan esta evaluación, por lo tanto considera que no le correspondería un beneficio de estas características, que es dado para aquellas personas vulnerables. Nosotros cuando hablamos
del adulto mayor hablamos de la vulnerabilidad y de la contingencia de la edad o la enfermedad, y que se requiere una cobertura especial que está garantizado no solo por el 14 bis, sino por los tratados internacionales, nos referimos hace un momento. Por lo tanto, ese socioeconómico está para que las personas que son realmente vulnerables puedan tener este tipo de cobertura para paliar la situación económica vulnerable, y también con respecto a la edad adulta. Bueno, otra de las prestaciones que se da es el fallecimiento por fallecimiento, que es la contingencia fallecimiento, la muerte, y se le puede otorgar la pensión directa, dijimos, cuando el trabajador está en actividad y tiene la regularidad suficiente, y derivada. ¿Quiénes son sus causavientes? Lo nombramos, que es el viudo, la viuda, el conviviente o la conviviente, hijos menores y discapacitados. Cuando hablamos de la regularidad, dijimos que la persona tiene que estar, si tiene 30 años, tiene la regularidad plena, pero si no, hay otro que es el el decreto 460, que establece que de los 15 años durante su vida activa tiene que tener un año dentro de los últimos 5 para ser aportante regular, o 60 meses dentro de los últimos 5 para ser aportante irregular. Con respecto, si se solicita la viuda o el viudo, cuando la clase que viene, la reunión que viene, vamos a hablar un poco de la probatoria, pero tiene mucha importancia que, bueno, que se tenga no solo el acta de función, sino la de matrimonio actualizado, que los domicilios coincidan del causante con su viuda o viudo, y en el caso de convivientes se pide más probatoria, que en el caso de tener hijos, 2 años de convivencia, y en el caso de no tener hijos, 5 años de convivencia, que tienen que estar demostrados por prueba documental, aparte de la testimonial, información sumaria y otro tipo de pruebas que puede haber. Cuando hablamos de la invalidez, que nos referimos también, hablamos del 66% de incapacidad, que es el grado de incapacidad laborativa que requiere la ley para que la persona acceda al beneficio de retiro transitorio por invalidez. La regularidad directa, dijimos 15 años, y acá falta un renglón que tiene que ver que dentro de esos 15 años tiene que tener un año dentro de los últimos 5 para ser aportante regular, o 60 meses dentro de los 5 para ser aportante irregular con derecho. Las comisiones médicas, nos referimos a la comisión de origen y a la comisión central en el caso de apelación. Y en el caso de seguir apelando, porque no tenemos este 66%, vamos a ir a la Cámara Federal de la Seguridad Social para hacer el reclamo. Y ahí va a ir a la comisión médica, va a ir al cuerpo médico forense, el cuerpo médico forense va a determinar, le va a informar al juez, el juez nos va a correr el traslado de esa impugnación, de ese dictamen. Nosotros podemos impugnar en 3 días y el juez va a dictar luego sentencia. Hablamos de la PUAN, ¿no es cierto? Bueno, también tenemos que hablar del reconocimiento de aportes por tareas de cuidado que se ha dado este año para que las madres, para las mujeres de 60 a 64 años y 11 meses. ¿Por qué digo 64 años y 11 meses? Porque si tiene 65 años, esta persona puede pasar a solicitar la PUAN, la Pensión Universal del Adulto Mayor. Por eso se tiene que dar en esta franja de edad, de los 60, que es donde tiene edad jubilatoria la mujer, hasta los 64 años y 11 meses. La tarea de cuidado es que se le reconoce por haber cuidado hijos, y por ese motivo, por su condición de mujer, de acuerdo al artículo 75, inciso 23, que las personas vulnerables, adultas mayores, y las personas y las mujeres tienen que tener una cobertura especial de la seguridad social, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo al bloque de constitucionalidad y fundamento de este decreto que establece que las mujeres tienen que tener
pueden reconocer los hijos porque han estado a su cuidado y eso les impidió estar en el mercado laboral o dedicarse a criar a sus hijos y por lo tanto si tuvo un trabajo lo tuvo en forma precaria. Por lo tanto este decreto viene a reconocer ese extremo, ese es el fundamento, ¿no? Y se le reconoce 1 año por cada hijo nacido vivo, hija o hijo, 2 años por hijo adoptivo. Y además se le agrega 1 año si ese hijo es discapacitado o 2 años si cobra la AUH o cobró durante 12 meses la AUH. Como vemos, esta persona, supongamos, ya hay casos de mujeres, hoy en día una mujer que no llega con la moratoria, que tiene 24 años de moratoria, tiene 60 años y 24 años de moratoria, después vamos a ver en otro momento las moratorias, no llega a tener si no tiene aportes en el sistema después del 2003. Si no tiene aportes en el sistema después del 2003, ¿qué puede hacer? Y dice, tengo 6 hijos. En este caso, se presenta y con un turno presencial, con su documento, el acta de nacimiento de sus hijos, si el hijo fue adoptado con la sentencia de adopción, si está discapacitado con la prueba que demuestra que es discapacitado, puede solicitar que le reconozcan por cada hijo 1 año o 2 de aportes, como dice la ley. En ese caso, también va a tener que pasar un socioeconómico. Para estas tareas de cuidado, reconocimiento por hijos, puede ser que la mujer también tenga años en relación de dependencia. Eso fue siempre característico durante la vida activa, ¿no? Que nosotros veíamos que con las leyes anteriores veíamos que la mujer trabajaba en su juventud y luego tenía una inactividad. Y uno le preguntaba, ¿y esta inactividad qué se debe? Es que me casé y tuve hijos, siempre nos decía lo mismo. Por eso las moratorias, cuando salieron las moratorias, vinieron a regularizar esos aportes. Hoy en día, como la moratoria no cubre 30 años, se le reconoce por cada hijo de acuerdo a esta modificación que tuvimos actualmente. Nosotros tenemos un sistema contributivo, es decir, ¿cómo se financia nuestro sistema previsional? Es contributivo. El aporte lo realiza el trabajador y la contribución lo realiza los empleadores. Entonces tenemos aportes y contribuciones. En el sistema integrado van a estar todos los trabajadores registrados. Los de relación de dependencia, ¿cómo aportan? 16% del sueldo lo paga el empleador. La contribución es esa. Y el 11% lo paga el empleado. Ese es el aporte que realiza de su sueldo para su jubilación. El autónomo y el monotributista paga el 27% de la renta. Impuestos destinados, y también vienen los impuestos destinados especiales, las rentas generales, que también tiene que ver cómo se financia este sistema contributivo. Hablamos de temas que están dentro de del temario de hoy, ¿no? Lectura de la historia previsional. Cuando a nosotros nos viene una consulta, lo primero que tenemos que hacer, independientemente de que nuestro cliente nos diga, yo trabajé toda mi vida, trabajé 30, 40 años. Ah, sí, perfecto. Es la típica, trabajé 30, 40 años. Entonces, lo primero que uno hace como profesional es como el médico cuando pide la prueba médica, el dictamen o nosotros pedimos la historia previsional. Esa es nuestra radiografía. Ahí nosotros pedimos la historia previsional de todos los aportes que puede haber tenido nuestro cliente durante su vida activa, es decir, lo que llamamos la sábana de aporte. Después podemos pedir la prueba complementaria en el caso de requerirse para probar determinada actividad, pero nosotros necesitamos saber, desde que tuvo 18 años, que tuvo obligatoriedad de aporte, ¿dónde es que trabajó? ¿Y cómo trabajó y si esos aportes están registrados en el sistema? Entonces, la información de los aportes que tiene el trabajador, las declaraciones que se presentaron los empleadores, todo eso va a figurar en el sistema. ¿Y cómo figura?
Hasta el año 1994 figuran anuales y hasta 6 meses, ¿no? Del 94, porque después de la entrada en vigencia de la 24241, desde el año 1994, figuran mensuales, mes a mes, y también figuran los autónomos, que antes no figurábamos, teníamos que sacar otro sistema anteriormente. Entonces, acá tenemos en la historia previsional, y tenemos que tener también, en el caso de los aportes antiguos, tenemos que pedir la historia previsional histórica en el sentido de ver qué aportes tenían o qué empresas habían registrado esos aportes, aunque no estuvieran completas. Después, si existen las empresas, pedíamos la certificación de servicios, o por ahí la persona, si era prudente y ordenado, cada vez que se iba el trabajador, pedía en recursos humanos que le extendieran la certificación de servicios y el cese. Y si no, los recibos, para aprobar todos estos aportes. Es fundamental para ver en qué condiciones esta radiografía que tenemos de la vida activa, la necesitamos, para saber si tiene periodos en blancos o inactivo, o si también cobró el fondo de desempleo. Tenemos que hacer una evaluación de todos los aportes para poder determinar si esa persona reúne los 30 años requeridos o reúne la regularidad en su caso para poder jubilarse. Cuando hablamos del registro único del contribuyente, estamos hablando cuál es la actuación que revista las categorías autónomos. Nosotros podemos acceder a esta información con el CUIL y la clave de seguridad y la clave fiscal, porque con el CUIL y la clave de seguridad social accedemos a la historia previsional. Y el registro de contribuyentes es importante saber qué categorías reviste, si tuvo ceses, no tuvo ceses, cómo figuran las categorías en el padrón histórico de autónomos también, para saber cuándo se afilió, en qué categoría se afilió, la fecha de inscripción, si tuvo ceses, que es fundamental para nosotros para poder determinar cuál es la situación que tiene la persona. Puede haber estado afiliado o no estar afiliado, o estar pagando. A ver, empezó a pagar el monotributo desde la creación del monotributo en el año 1998. De acá para acá, para la actualidad, está pagando o no pagó, ahí va a surgir. Pero puede ser que haya tenido una afiliación antigua, y entonces va a pasar. A mí esta semana me hicieron una pregunta unas colegas de una deuda que hicieron muy antigua, con una moratoria del año 79, cuando hubo un reempadronamiento. Entonces, yo les comentaba, no es cuestión de poner el clic, ahí va, no va, si tiene deuda, sino que si sale con muy poca deuda, hay que demostrar con todas las boletas, ¿no? Entonces es medio complicada las deudas cuando son tan históricas, tan antiguas, porque ahí los reempadronamientos pueden estar mal efectuados. Incluso en la actualidad, las personas que estoy jubilando, que son exclusivamente autónomas o monotributistas, o por lo menos las autónomas, tienen planes, mis facilidades, muchos, pagaron poco, pero entraron a muchos planes, mis facilidades. En ese caso, si tienen que jubilarse, tienen que cancelar todos estos planes para poder hacer la deuda y jubilarse. Con deudas abiertas, no. Fundamentalmente, estas personas tienen un contador que les maneja el tema, pero bueno, cuando vienen que se acercan a la edad jubilatoria, vienen a buscar un abogado previsionalista para que los asesore. Y ahí viene todo el peregrinar nuestro de tener que saber. A nosotros nos interesa los aportes fundamentalmente, qué aportes tiene, y si la deuda va a usar moratoria, y si usa moratoria puede pasar el socioeconómico, y si tiene planes abiertos, si tiene que cancelar, va a tener que contar con el dinero para cancelar esos planes y facilidades para poder acceder al beneficio. Después vamos a hablar cuando hablemos más, pero el cese de actividades, hay una baja automática
que si transcurren 10 meses seguidos sin haber hecho ningún aporte, se le da de baja. Se puede renunciar también al monotributo si tengo un nuevo trabajo en relación de dependencia. También puedo cesar si suspendo por un tiempo las actividades. Esto se está dando o se dio mucho con el tema de la pandemia y del aislamiento, que muchos suspendieron sus actividades hasta volver a estar en actividad. Y uno de los temas más complicados es la exclusión del régimen, ¿no? Porque se va a hacer una evaluación, AFIP hace una evaluación teniendo en cuenta la facturación del último año. Si aumentó la facturación o aumenta la explotación a la facturación, si no opta por pasarse a este régimen, puede ser excluido de oficio por medio. Y este es uno de los temas más candentes de hoy en día, porque sabemos que hubo una recategorización de autónomos, una recategorización de autónomos, y que bueno, lo vamos a tratar después más adelante con un poquito más de detenimiento, porque eso trajo aparejado muchas quejas en el sentido de que si bien algunos pasaron a categorías menores, muchos pasaron por la facturación, y esto fue ahora, en el mes pasado, fue retroactivo al 1 de enero del 2021. Entonces trajo aparejado una serie de que en el mismo mes del mes pasado se tuvo que pagar ganancias y se tuvo que pagar el anticipo de ganancias de este año. Así que fue bastante complicado para los que están no en el régimen simplificado del monotributo, sino de los que están en rentas generales. Entonces lo que quieren, según la modificación que hubo, es que haya un puente de transición entre aquellas personas que van a pasar del monotributo al régimen general, donde sabemos que en el régimen general se tiene que pagar impuestos, puede ser IVA, ingresos brutos y ganancias. Bueno, hasta acá, si no me equivoco, es el tiempo que acordamos por si hay preguntas, ¿no? A ver si hay preguntas. A ver. Vamos a ver si alguna de las preguntas dice... A ver si puedo bajar esto y saber... Buen día, doctora. Estamos intentando... Esto es de Ramírez, ¿eh? De la doctora Ramírez. Estamos intentando hacer hace rato vía virtual una pensión directa, y habiendo enviado el SICAN y el pago de la cuota que la operadora nos exige, nos dicen que igualmente necesita la clave fiscal de la clienta para poder avanzar, y que es normal que pidan la clave, que es personal, que se puede plantear y hacer para continuar sin darle la clave. Bueno, en realidad, si ANSES como organismo te pide la empleada que te atiende virtualmente esa clave, debe ser para poder observar o tener acceso a algún tipo de, o poder hacer o controlar esa deuda, ¿no es cierto?, que estás llevando. Puede ser por una cuestión de querer controlar las categorías y demás. Hay que estar, hay que saber si puede llegar a tener. Como organismo, como te va a otorgar una pensión, utilizaste los aportes, si lo pide, si no, no te lo va a caratular. Ese es el problema, lo va a tener ahí in eternum. No creo que quieras hacer un amparo para poder terminar con este tema. Doctora, la zona de aportes equivale a la historia laboral de mi ANSES. Exacto, se decía antes, la sábana de aporte, y es la historia previsional, exacto.
si es conveniente que la pidas por toda la documentación que tiene la persona. Si tuvo cédula de identidad y la persona es muy mayor, también la podés pedir por cédula. ¿Sí? Buen día, ¿qué plazos? Ay, espera que se me fue. Otra de las preguntas. Se me está yendo el plazo, se me está yendo. A ver. Buen día. No, esto ya está. Bueno, ya no, las dejo de saludar porque ya estamos al mediodía. Las personas que tuvieron sus mejores años de aportes en el sistema de AFJP para el cálculo de saber jubilatorio en la actualidad, ¿son tomados en cuenta? Sí, exactamente. Dijimos que pasa de una FJP a la nación, al reparto, sin ningún tipo de inconveniente. El único problema que tienen, ya te les comenté, es el de la renta vitalicia que no pasó, quedó ahí. La zona de aporte dijimos que sí. Buen día. ¿Qué plazo hay para tramitar una pensión donde el fallecimiento es en este caso es para las hijas menores que estaba divorciado? Bueno, el plazo para pedir una pensión para hijas menores es hasta los 18 años. Es decir, puede ser que se haya tenido inconvenientes en obtener algún tipo por el tema del DIS, por ASPO, pero pagan un año para atrás de iniciada la pensión. Es decir, dice, si uno supera los 30 años de aporte, por ejemplo 45 de aportes en relación de dependencia, se incrementa el monto jubilatorio, en realidad tiene un tope, que es hasta 35 años. En realidad tiene ese tope. Después lo vamos a ver cómo es que tiene ese tope. Así lo dice la ley. Reclamarlo, te van a tomar los últimos 10 años para la prestación compensatoria. Te van a tomar los 10 años que tuvo de aporte. Una mujer de 67 años puede optar por moratoria o si no, si va a la PUAN. No, va a la PUAN. Va a la PUAN, que lamentablemente la PUAN cobra hasta el 80% del haber mínimo, que dijimos que el haber mínimo 25.922. Va a la PUAN, salvo que esta persona tenga aportes y con el exceso de edad, que es 2 por 1, pueda tener los 30 años de aporte. Es decir, ponele, tiene, no sé, 67, 60, tiene 3 años y medio, y tiene 27, y con este exceso llega a los 30. Ahí en ese caso. A ver, bueno, creo que esa que fue la última pregunta, ¿no? Bueno, creo que esa fue la última pregunta, por lo menos por hoy. Después vemos. Un límite temporal para solicitar la pensión por viudez o para la convivencia. En realidad, no existe un límite temporal. Existe en el sentido de que la persona no puede alegar su propia torpeza, es decir, si pasó 45 años y no la solicitó, el tema es que la persona tiene que pedir en un plazo prudencial, salvo ponerle que haya tenido algún inconveniente, o en los casos, hace muchos años, el hombre desconocía que tenía derecho a la pensión por su esposa. En ese caso se agregaba una nota donde se decía que había demorado porque no desconocía que tenía derecho a pedir la pensión. No me quedó claro si la PA... Sí, todos los beneficios que otorga la 24241 se pueden pedir. Tienen que tener los requisitos precisos de esos beneficios. Yo no puedo pedir un beneficio si no tengo no cumplo con los requisitos que exige el tipo de beneficio. Sí, vamos a hablar específicamente de la pensión y hay que ver si cobra
jubilación o no, si tenían aportes o no tenían aportes, porque en ese caso va a tener que pagar la deuda completa. Ese es el punto. Así que vamos a ver después las incompatibilidades, ¿no? Bueno, me agradecen y yo también les agradezco a todos ustedes por la atención. Realmente es difícil a veces dar una charla donde no tenemos el ida y vuelta, sino con la gente. Así que les agradezco infinitamente y también le vuelvo a agradecer al colegio que siempre me tienen en cuenta para dar estas charlas. Así que bueno, esperemos el martes que viene poder estar y seguir hablando de estos temas. Y también, bueno, las preguntas que me realizan las vamos a poder contestar. Así que haya una comunicación así a través de estos medios. Así que bueno, les vuelvo a agradecer a todos ustedes, al colegio, y nos estamos viendo la charla que viene, el martes que viene. Los espero. Que sigan muy bien, ¿eh?